¿Qué tal? Esto es Corte de Caja. Y algunos días de concluido el proceso electoral en el estado de Sonora, todavía se siguen cuestionando algunas personas por qué ganó Durazo y por qué perdió el borrego. Dicen que a toro pasado todos somos manolete, así lo comentan los amantes de la tauromaquia. Sin embargo, pasados ya varios días de esta histórica jornada electoral sonorense, aún existen análisis e interrogantes por dilucidar sobre los resultados de estas elecciones. Importante destacar que a pesar de la pandemia, el índice de participación a nivel nacional estuvo por encima del 52%, una cifra histórica para elecciones intermedias, aunque muy por debajo de la expectativa generada ante la trascendencia de la elección, donde además del Congreso Federal se renovaron 30 congresos estatales y 15 gubernaturas. En el caso de Sonora teníamos como antecedente que en la elección presidencial del 2018 ocupamos el nada presumible último lugar en participación ciudadana, donde Yucatán tuvo un porcentaje cercano al 75% y Sonora solo 52%. Por ello resulta preocupante que en esta elección intermedia nuevamente nos situemos entre las peores entidades en participación con un índice cercano o alrededor del 44%, muy por debajo de la media nacional y entre las peores que se tenga registro. De lo anterior surgen las primeras interrogantes. ¿A qué candidato benefició más el bajo índice de participación ciudadana? ¿Podría haber hecho mucho más la sociedad sonorense y las autoridades gubernamentales, electorales, para incentivar una mayor participación? ¿Qué tanto vieron ustedes, por ejemplo, anuncios para llamar a la participación y al voto? Otro aspecto relevante es el papel que jugaron las encuestas de preferencias electorales, instrumentos que fueron burdamente manoseados para utilizarse como propaganda electoral, pero que al final fueron brutalmente desnudados por los resultados electorales, quedando retratadas varias casas encuestadoras, salvándose solamente de la quemazón encuestas como la de Opinión Pública, Marketing e Imagen de Heraldo Media Group, quienes desde el 5 de abril pronosticaban una ventaja de 15.5% de Alfonso Durazo sobre Ernesto Gándara, sin duda la más cercana y una de las que realmente estuvieron cercanas a los datos finales. Y si bien desde el arranque de su campaña Alfonso Durazo habló de una cómoda ventaja en las encuestas, que a la postre resultó real, aunque obviamente no llegando al 2-1 como muchas veces él declaró, sin duda Ernesto Gándara aprovechó mediáticamente las encuestas, la mayoría ajenas a él, ojo con este dato, para generar una percepción al interior y al exterior de que seguía en competencia y que incluso podría llegar a remontar en algún momento. Pero ¿qué factores podríamos destacar que coadyuvaron en la derrota de Ernesto Gándara? Sin duda un primer factor es el pésimo desempeño del actual gobierno estatal, encabezado por Claudia Pavlovich, que ni con campañas de promoción de imagen durante 6 años pudo ocultar la mediocridad de su quehacer gubernamental. Ya hemos comentado sobre eso en Corte de Caja, y también donde no existe ningún resultado o logro reseñable que pudiera haber presumido el abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD. Con lo cual, a pesar de renunciar cosméticamente en aquel incidente de la renuncia mediática, básicamente pues siguió relacionado con el color del gobierno actual. Incluso se le buscó salpicar sin éxito con el lodo de historias urbanas sobre ranchos, negocios divinos y suntuosos eventos sociales. Y si bien la pesada losa que se le relacionara con el gobierno actual se pudiera haber aligerado con importantes apoyos extraoficiales de su campaña, a decir de integrantes de la campaña borreguista, pues simplemente estos brillaron por su ausencia, en especial los tradicionalmente relacionados con la poderosa Secretaría de Gobierno. Ante ello, la deseada aprobación del Palacio Estatal y sobre todo la anhelada bendición papal prácticamente del patriarca del grupo avecindado en la Ciudad de México, pues parecieron haber fungido más como santos óleos para el borrego. Un segundo factor, intrínsecamente relacionado con el primero, es no haber marcado una clara distancia con el gobierno actual y sus titular. Algo realmente no entendible bajo la lógica del natural desgaste de todos los gobiernos en funciones, sean del partido que sean. Con lo cual se generó la percepción de que para el candidato aliancista era simplemente un tema intocable, un tema también de una de las columnas de Corte de Caja, lo que sin duda le afectó ante el electorado y demostró que el PRI no aprendió de aquella fallida candidatura de Alfonso Elías, el vaquero, en aquel 2009, quien al no marcar una distancia con el gobernador Eduardo Burs, pues finalmente pagó electoralmente los costos de la lamentable tragedia de la guardería ABC. Un tercer factor, sin duda, es la alianza per se, la propia alianza que impulsaba a Ernesto Gándara, ya que aunque en otras entidades sí funcionó aparentemente esta alianza, en Sonora claramente nunca terminó por cuajar ante el electorado ni los simpatizantes, porque esta mezcla PRI, PAN, PRD, motivada supuestamente por intereses ciudadanos, pues realmente nadie la creyó.
además de que nunca pudo ocultarse la falta de feeling y confianza entre las dirigencias de dichos partidos, entre Ernesto de Lucas, entre Ernesto Munro y también los equipos de campaña, lo que provocó una falta de coordinación y la ausencia de una efectiva estrategia integral de promoción y movilización del voto entre sus bases electorales. Finalmente, un cuarto factor habría sido el tema económico, ya que en diversos momentos clave de la campaña trascendieron lamentos de miembros del equipo de campaña gandarista sobre la falta de recursos suficientes y oportunos para salir avante en compromisos y programas. ¿Quiénes estaban a cargo de esta área clave? ¿Por qué en la casa de enfrente parecían no batallar con recursos y sí lo hacían en la casa aliancista? Este creo que es un factor también clave, obviamente, en las campañas políticas, porque sin dinero, pues obviamente se complican las cosas. Otras interrogantes que quedan en el aire son: ¿qué tan atinado fue que Javier Gándara tuviera un papel preponderante en la campaña del Borrego? ¿Qué tanto afectó la ausencia de un coordinador general de campaña con fuerza real y experiencia electoral exitosa? ¿Tuvo realmente Ernesto el Borrego Gándara el suficiente apoyo de la oficina más refrigerada de Palacio y de las ubicadas en el piso 5 y 7 del conocido edificio del Vado del Río? Y también si tuvo el apoyo suficiente de la oficina de Montes Urales en la Ciudad de México. Preguntas obviamente para el análisis. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen en la derrota borreguista los presidentes del PAN y del PRI? ¿Sobre quiénes del círculo cercano borreguista recae la responsabilidad del cuento chino vendido sobre una supuesta fortaleza en el sur del estado? Preguntas en el aire que sin duda desnudan incapacidad y probablemente simulación en varios de los supuestos operadores estrellas de la alianza prianista. Y mientras factores como estos que comentamos pudieran haber incidido en la derrota borreguista, por el otro lado, ¿qué factores podrían haber coadyuvado en la victoria de Alfonso Durazo? De entrada, un primer factor sería que, contrario a lo que la mayoría apostaba, el haberse desempeñado como secretario de Seguridad Pública Federal quizás podría haber sido finalmente una ventaja para Alfonso Durazo, ya que después de tan fuerte desgaste durante su gestión, donde enfrentó duras críticas por el lento arranque de la Guardia Nacional, por el aumento de la inseguridad en muchas partes del país, así como temas como el Culiacanazo y la lamentable masacre en Bavispe de niños y mujeres, precisamente en su propio pueblo de origen, sin duda lo peor que le podía suceder, pues ya le había pasado. ¿Qué suceso más grave que estos podría pasarle como candidato durante la campaña? Por ello, con estos anticuerpos ganados, con estos duros señalamientos previos a la campaña, pues ni las campañas negras ni nuevos señalamientos en su contra, como el tema inmobiliario que surgió en los últimos días, alguna parte refrito de otros artículos, de algunos reportajes previos, pero sin duda un tema que pudiera haber golpeado, pues mediáticamente no tuvo el impacto que se hubiera esperado, precisamente por esos anticuerpos. Por lo tanto, no tuvieron el impacto que buscaron sus adversarios. Pero ¿cómo comparar los duros golpes sorteados como secretario de Seguridad con estos señalamientos? ¿Cómo podrían afectarle críticas banales recicladas de la campaña contra Rodolfo Félix Valdés en el 85? Como cuestionar, por ejemplo, si era más o menos sonorense que otros, si le quedaba bien o le quedaba mal el sombrero, temas realmente que no tuvieron ningún impacto más allá de del comentario chusco y de algunos memes. Y como refuerzo a este punto es importante recordar que diversas encuestas y estudios de opinión, los que se salvaron de la chamuscada, por supuesto, como el caso de la de Latinus Reforma, daban cuenta que si bien Alfonso Durazo perdía en varios comparativos de atributos contra Gándara, en el tema de quién podría combatir mejor el crimen organizado, era claramente Alfonso Durazo quien salía mejor evaluado a pesar de su pasado como funcionario de seguridad, seguramente por un tema de experiencia, pero también quizás a que los electores no vieron una propuesta alternativa suficientemente sólida de Gándara, ni tampoco del resto de los adversarios. Por otro lado, otro factor clave a considerar sería la alta popularidad del presidente López Obrador en Sonora, donde de acuerdo a la misma encuesta de Latinus Reforma, el 66% de los sonorenses aprueban la gestión del presidente, una cifra muy por encima de la media nacional, lo que sin duda vino a apuntalar el proyecto de instauración de una 4T en Sonora con Durazo a la cabeza, destacando que el 64% de los sonorenses considera una ventaja tener un gobernador del mismo partido que el presidente. Así que definitivamente Sonora pintada obviamente con esta influencia de la marca presidencial y obviamente de la marca morena. Y un tercer factor fue el trabajo territorial, donde contrario a lo que pronosticaban disidentes y adversarios, Alfonso Durazo del 2006 al 2018 y Jacobo Mendoza del 2018 al 2021 se encargaron de armar y aceitar una estructura territorial que, aunque sin tantas luces y parafernalia, sin duda resultó efectiva dado los resultados alcanzados, consiguiendo Durazo mantener la tan necesaria mística de guerra, esa tan necesaria en las campañas,
en todo su equipo, a pesar del aluvión de la mayoría de los medios estatales y nacionales que obviamente estuvieron pegando duro y a la cabeza. Así como sabiendo también aprovechar al máximo el incuestionable y clave jalón de los programas sociales del gobierno federal, o del presidente, como dirían muchos, que sin duda, además de sembrar vida, sin duda terminaron por sembrar votos entre los electores de los sectores económicos históricamente menos favorecidos, menos atendidos, pero que obviamente son más numerosos. Y en relación con el tema electoral, queda por dilucidar, al calor de los resultados preliminares en Hermosillo, que ya obviamente ya tiene el acta de la constancia de mayoría Antonio Cesarán, pero sin embargo será un tema que se irá a tribunales. Y ahí en ese tema importante saber si en la movilización morenista duracista apretaban un poco más o aflojaban un poco más en función de los candidatos en la boleta, ya que llama poderosamente la atención precisamente que las únicas diputaciones locales que inicialmente se habían ganado eran 3 de Hermosillo, y la única presidencia municipal era la perdida en Sonora, era de uno de los municipios importantes, era obviamente la de la capital. Qué casualidad que eran hermosillenses. Después salió el tema de la diputación de Nogales, pero ¿creen que haya sido una casualidad el tema de estas 3 diputaciones y la presidencia municipal en Hermosillo? ¿Habría desdén de los morenistas más químicamente puros a Célida López? ¿Hubo un imprevisto y espontáneo apoyo de algunos morenistas a Toño Cesarán, sobrino de Carlos Benito Cesarán, empresario muy cercano a Alfonso Durazo? Y que obviamente también conocemos que Antonio Cesarán colaboró en algún momento de su vida política precisamente con Alfonso Durazo. ¿Casualidad? Y también para el análisis el verdadero impacto del accidentado proceso de selección de candidatos morenistas, donde a pesar de una notoria falta de oficio de dirigentes municipales, estatales y delegados, pues salvo sobre el seguro caso de Hermosillo, que ya tenemos, que lo estamos comentando, pues los morenistas crecerían de 18 a 22 municipios, algunos de ellos de los más importantes, salvo el caso de Hermosillo. ¿Qué tanto afectaron las inconformidades? ¿Qué tanto impactó que en Nogales, Guaymas y Navojoa no permitieran la reelección de sus actuales alcaldes? Y en esos mismos municipios, ¿qué tanto tapó la marca morena precisamente el mal papel de dichas administraciones? Fue atinado seguramente el tema de no permitir la reelección de estos alcaldes tan desgastados, pero al final, como quiera, de alguna otra manera para el análisis, que el voto de castigo a estas malas administraciones no llegó, dado que finalmente la marca morena al final se sobrepuso a estas situaciones de este mal desempeño de los alcaldes. ¿Qué hubiera pasado en el caso de Hermosillo si hubieran aplicado la misma estrategia de no reelección? Finalmente, un cuarto factor fue la efectividad de hablar de un Sonora para todos y no de unos cuantos. Y también el tema aquel de quitar el poder al grupo que lleva más de 30 años deteniendo el avance del Estado. Sin duda, haciendo de esta forma Alfonso Durazo, haciendo propio un claro malestar social hacia la clase gobernante que bajo las siglas del PRI y del PAN, pues han seguido al servicio del mismo líder político sin ningún beneficio para los ciudadanos. Razón por la que por momentos pues no se entendía el por qué la falta de contundencia en la crítica hacia el gobierno actual, lo que alimentó sospechas de pactos de no agresión con el gobierno actual. Algo que sin embargo en la recta final de la campaña, marcadamente a partir del segundo debate, pues evidenció un alza en el tono de la crítica de Durazo hacia la gobernadora y su administración, aunque bueno, todavía queda por ahí algunas dudas de gran parte del electorado. De esta forma, si bien lo acontecido en esta elección todavía podría dar para varios análisis, reviste aún mayor importancia entender la trascendencia del momento que se viene para Sonora, un momento de cambio de timón donde hay grandes expectativas en los 72 municipios a pesar de un entorno económico nacional y estatal sumamente complicado, con una muy lenta reactivación económica, con cada vez menos recursos provenientes de la federación, con el tema de la inseguridad desbordada en las principales ciudades del estado, con un pésimo legado financiero y de infraestructura del actual gobierno estatal, con un gobierno obeso, ineficiente, altamente endeudado, sin inversión visible, sin crecimiento sustantivo de ingresos propios, sin rumbo claro, sin identidad y sin liderazgo. Son sin duda tiempos de unidad, de dejar atrás el encono de las campañas, de detener la polarización social, de jalar parejo, de planear y aterrizar los cómos para poder avanzar, de que cada uno de los sonorenses aportemos nuestro granito de arena para volver a tener un Sonora del que todos nos sintamos orgullosos. Como comentaba en su momento Ray Kroc, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Y hasta aquí mi comentario de corte de caja. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.